Fue aprobado finalmente ayer el Código Penal de la República Dominicana en primera lectura hay que decirlo, y fue dejado fuera el tema de las tres causales como lo veía un grupo que defiende las tres causales. Aunque el legislador se encargó de puntualizar que de las tres quedó uno dentro del Código Penal, que al menos fue un bajadero que encontró el legislador para de alguna forma corresponder, para no decir que complacer, corresponder a ese requerimiento que hacía una parte de la población de que se excluyeran tres causales para interrumpir el aborto y de esa manera despenalizarlo, como está hasta ahora el aborto en la República Dominicana. ¿Cuál será el futuro jurídico de las causales, las dos o las tres, como quiera interpretarse? ¿Qué otros aspectos importantes encierra este Código Penal? Hablamos ampliamente del tema con el doctor Eduardo Tavares. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cavada, buenas tardes, Pinky, los demás integrantes del equipo. Buenas tardes a todos. Vamos a explicar algo porque se repite en los medios y le llega a la gente y no sé, ¿qué es un eximiente? Exonerar. Eximir es exonerar. Bien, de una penalidad. Ya. Si te eximen, te exoneran. Si te exoneran, no te penalizan. Exacto. No eres capaz luego de tener que responder por esa situación que te han eximido. Por ejemplo, usted lo eximen de traer, de aportar algo a una fiesta. Entonces quiere decir que usted está free, que usted está gratis. Que usted está free, está ahí, que usted no tiene ninguna obligatoriedad con eso. En el caso del Código Penal y el tema del aborto, ¿en qué consiste ese eximiente que se pone? Sí, entonces en este caso, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la eximente de una sola causal. ¿Cuándo? Cuando la vida de la madre o del feto estén en peligro. Esa fue la causal que se aprobó como eximente de penalidad al practicar un aborto por esas situaciones. Entonces, o sea, para explicarle a la gente, si la madre está en peligro y el feto, el médico debe agotar un proceso técnico, científico, para practicarle el aborto. Solo así está eximido de ser penalizado. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que, me imagino que esto lleve un reglamento, ¿no, doctor? Se le da un reglamento y el médico esté claro que para poder salvar las dos vidas o salvar al pequeño, debe agotar, llamar a Eduardo Tavares. Si no está Eduardo Tavares, llamar a Pinky Pintor. Si no, a Edwin. Revisarle el carnet de esto, tal, una serie de cosas. Lo cumplió todo, usted puede practicarle esa interrupción del embarazo si so pena, o sea, eximido de ser castigado o penalizado o judicializado por eso. Totalmente, es así. Entonces, esa sería la última ratio de esa situación, como usted explica de manera magistral. No es que a prima fase o a priori, pues, sin investigar mucho, el médico que esté ahí ante esa situación, pues lo que van a hacer es simplemente un aborto. No lo están mandando. Fíjense bien, que la gente está muy confundida con todo esto y hay que aclararlo. La gente piensa que esto es mandatorio, que le están diciendo al médico, usted está facultado a que inmediatamente practique un aborto cuando la madre esté en peligro, el feto. No. Es cuando ya sea la necesidad extrema de que sea de ese modo, pero primero van a agotar todos los procesos científicos y médicos posibles y humanos y profesionales para salvarle la vida a ambos. Ahora bien, si esto no es posible, pues entonces ya a esa eximente de responsabilidad penal que se está conociendo en la Cámara de Diputados, faltaría ya una próxima lectura
porque para que se apruebe en cada Cámara deben darse 2 lecturas. Hubo una primera lectura y posteriormente tendrá que darse, a votarse a nivel constitucional, que se usa un formalismo, una segunda lectura en cada Cámara. Entonces, después de aquí, será enviado este proyecto al Senado, a la Cámara Alta. Y así entonces el Senado, si lo aprueba el Código Penal como está, lo manda al Ejecutivo. Si no, entonces el procedimiento constitucional es el siguiente: lo devuelve a la Cámara donde provino, es decir, a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, con las observaciones que le ha hecho al Código, y esta Cámara pues podrá aprobar esas observaciones, acoger esas observaciones del Senado o rechazarlas. Si las acoge, las observaciones, simplemente queda ahí ya el proyecto y se envía al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación y publicación, y luego entonces aplicación, luego de pasados los plazos. Bueno, doctor, a la par de aprobarlo también lo puede observar el presidente. Claro, sí, como lo ha hecho. Claro, está en el deber también de observarlo y tiene un plazo de 10 días para eso. Una vez recibida esa pieza legislativa o cualquier pieza legislativa, el Poder Ejecutivo, ojo con esto, que antes de la Constitución del 2010, lo que voy a decir, no estaba lo que voy a decir ahora. Si el presidente, el Poder Ejecutivo no lo observa, la pieza, pero pasan los 10 días, pues entonces ya se entiende como promulgada. Bien, así es. Es para romper esa inercia que antes se daba en lo que se llamaba engavetar el proyecto de ley. Sí. Engavetamiento del proyecto de ley. Ya, entonces, por ese silencio administrativo se llama, la aprobación por silencio administrativo, pues entonces, usted no lo va a aprobar, no opinó, tampoco va a hacer nada, entonces ya esto se tiene que dar como buena y válida, y el presidente de la Cámara donde provino esa pieza legislativa puede publicar la ley. Que muchos, en muchos países, muchos presidentes utilizan eso como un recurso para decir, bueno, al final no lo firmé, no va a aparecer ahí, en cualquier tema, no estoy hablando de este, no va a aparecer ahí mi firma, yo validando esto, sino que se traspapeló, teníamos otras cosas y por lo que marca la norma, 10 días después ya se hace efectiva esta decisión que la había aprobado el legislativo después de un proceso largo de discusión. Y eso es una manera de algunos presidentes sacarle el cuerpo al problema, cumplir con la historia. No, yo no, fueron los legisladores, yo no lo firmé, no lo vimos en ese momento. Nadie se va a poner a evaluar al cabo de 20 años si fue una irresponsabilidad del presidente de turno o no, un olvido involuntario o no, pero se aprobó el código 10 días después, sin firma o no del Ejecutivo, porque son una de las opciones que da la Constitución reformada en el 16. Pero más allá del tema de las 3 causales, bueno, o para terminar el tema, este código puede ser impugnado u observado o sometido a un proceso ante el Tribunal Constitucional. Claro, realmente siempre todas las leyes, todas las normas están sujetas al control constitucional. Aquí hay 2 sistemas constitucionales: el control directo y el control difuso. El control concentrado te lo da realmente el Tribunal Constitucional de todas las leyes y normas. El control difuso es que cada juez, cuando conoce un caso, pues tiene que decir si esa ley que va a aplicar o que le están invocando como aplicación es conforme a la Constitución o no. Bien, entonces cada juez es un juez constitucional, pero también el Tribunal Constitucional como tal, como órgano suprapoder, tiene el deber fundamental de hacer que todas las leyes vayan en sintonía con la Constitución de la República Dominicana y con sus derechos fundamentales.
De modo y manera que una vez ya promulgada esta pieza legislativa, que sería el Código Penal Dominicano, pues puede ir, si alguien lo entiende del lugar, con interés legítimo para ello, pues hacer un recurso de inconstitucionalidad, elevar un recurso de inconstitucionalidad. Esa es la frase. Y fíjese, históricamente ya tenemos que tener un precedente. El Código Penal que se aprobó, aquí se aprobó también un Código Penal que fue declarado inconstitucional. Bien, porque no se agotó el procedimiento. O sea, históricamente ya el Tribunal Constitucional ha dado ya muestra, hay precedentes históricos ya de esa facultad que tiene ese órgano para declarar no conforme con la Constitución y sacar esa norma del ordenamiento vigente en la República Dominicana, como así lo hizo. Y es por eso que hoy en día se está conociendo nuevamente el Código Penal Dominicano. De hecho, el propio doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, abogado por demás, presidente de Fuerza del Pueblo, desde un inicio con este tema dijo, al final, señores, esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. No hay otra salida. Una pregunta, doctor, una más sobre ese tema del Código Penal y las tres causales. Para impugnarlo o para elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, hay que esperar a que sea promulgado. Sí. Sea con la rúbrica del presidente o a los 10 días cuando eso se siga. Sí, cuando ya sea ley. Ahora, el proceso de conocimiento y fallo del Tribunal Constitucional, mientras eso se va estudiando allí, está vigente ese código. Está vigente, sí. Está vigente ese código. Ya, y se aplica la ley sobre ese código, aunque a los 2 años el tribunal diga es inconstitucional. Exactamente, es así. Es así. Ya, es así. Perfecto. Bueno, entonces, ya saben. Déjame precisarle algo. Una vez ya publicada la ley, pues tiene 48 horas para su cumplimiento a nivel de todo el país. Se establece el Código Civil Dominicano. 48 horas en 2 días, pues ya es norma de ley en todo el país. 1 día para el Distrito Nacional y 2 días para todo el interior del país. Y como usted dice, como usted bien apunta, esa será la norma hasta que el Tribunal Constitucional, si así lo considerare, pues entonces pudiera sacar incluso, pero fíjense bien, qué interesante eso que usted ha traído aquí al tema, que pudiera no declarar inconstitucional el código, pudiera declarar solamente un artículo del código. No el código en sí, un artículo del código. E pudiera incluso insertar también cualquier tipo de modificación. O sea, quiere decir que, o exhortar al Congreso también una reforma en tal sentido. Quiere decir que es como algunos doctrinarios han llamado al Tribunal Constitucional como un legislador negativo. Claro. ¿Por qué negativo? Porque luego ya que el legislador positivo, que es el Congreso, que adopta una norma para que se positivice, o sea, para que sea ley en la República Dominicana, pues ellos pueden retirar esa norma por el poder que le ha dado la Constitución de la República.